Dos equipos. ¿Qué equipos vamos a utilizar? El generador de frecuencias y el osciloscopio. Hablemos primero del generador de frecuencias. El generador de frecuencias, si ustedes se fijan, tiene 4 perillas. ¿Para qué me sirven esas perillas? Las 2 primeras me sirven a mí para seleccionar la frecuencia. Si se fijan, las perillas son multiplicadores. ¿Qué quiero decir? Esta perilla es un multiplicador de potencia de 10 y este es un multiplicador unitario. Y la multiplicación de ellas dos me va a dar a mí la frecuencia. Ahora bien, si yo quisiera 1000 Hz, ¿qué combinación de perillas tendría que utilizar? 1 por 10 a la 3 y 1. ¿Qué otra combinación podría utilizar? 10 por 10 a la 2. 10 al cuadrado por 10, ¿correcto? Entonces, no existe una única combinación. Ustedes pueden ir modificando las combinaciones para obtener la frecuencia que ustedes quieren. La tercera perilla es la del tipo de señal. Si se fijan, senoidal, triangular, cuadrada. ¿Qué tipo de señal vamos a utilizar nosotros? El cuadrado. Cuadrada. Ya está en cuadrada, entonces lo dejamos ahí. Por último, la amplitud. ¿Qué habíamos mencionado nosotros que era la amplitud? Es el voltaje pico a pico. Siempre cuando nosotros sabemos con la perilla de la amplitud, antes de encender el generador de frecuencias, lo vamos a tener en 0, al igual que con las fuentes de alimentación. Por último tenemos las dos borneras, en este caso son negra y amarilla. Sin embargo, estamos trabajando con corriente alterna. ¿Eso qué significa? No hay polaridad, entonces yo puedo conectar las puntas como yo quiera. ¿Okay? Entonces vamos a armar el circuito. ¿Cuál es mi circuito? Mi circuito es un circuito serie conformado por una resistencia, un capacitor y el generador de frecuencia. Ya tenemos nuestro circuito. Vamos entonces ahora con el osciloscopio. Aquí sí, mucha atención por favor. El osciloscopio nosotros lo encendemos. En la parte superior tiene su botón de encendido y vamos a ver que tiene una pequeña pantalla de carga. Una vez aparece la pantalla de carga, nosotros vamos a visualizar lo siguiente. Vamos a ver generalmente aquí una franja amarilla que representa al canal 1 y ustedes deben ver que este LED se encuentra encendido. Si este LED no se encuentra encendido, ustedes no van a visualizar absolutamente nada dentro de la pantalla y no van a poder realizar ningún tipo de medición. Así que deben verificar que esté encendido. ¿Dónde están los canales? Se encuentran en esta parte inferior. Canal 1, canal 2 y el extension trigger. ¿Nosotros con cuál canal vamos a trabajar? Ya mencionamos, canal 1. Entonces vamos a conectar la herramienta a dicho canal. Vamos con lo siguiente. Aquí nosotros tenemos las escalas. Vamos a cambiar las escalas un poco. Nosotros tenemos aquí las escalas. Con estas perillas de acá nosotros vamos a poder modificar las escalas de nuestro osciloscopio. ¿Dónde leemos o visualizamos las escalas? En la parte inferior de la pantalla. Si se fijan, ¿cuál es la escala de voltaje que tengo en este momento? 10 voltios. ¿Cuál es la escala de tiempo que tengo en este momento? 5 microsegundos. Ahora bien, según la práctica del laboratorio, ¿cuáles son las escalas con las que voy a trabajar? Los 10 voltios. Punto 2 milisegundos y 2 voltios por división. Okay. Este osciloscopio no tiene 2 milisegundos, sin embargo posee su homólogo, que es 200 microsegundos. Simplemente hacemos la conversión. Punto 2 milisegundos es 200 microsegundos. Entonces, pregunto yo, ¿tengo la escala de 2 voltios? No, tengo una escala de 10, debo modificarla. Si se fijan, las perillas tienen sus sentidos. Dice que en este sentido voltios, en este sentido aumenta la escala. En este sentido milivoltios, en este sentido disminuye la escala. Lo mismo con la escala de tiempo. En este sentido aumenta y en este otro sentido disminuye. Yo quiero que aumente y disminuya la escala. Que disminuya, entonces debo moverla en esta dirección. 10, 5, 2 voltios. Hacemos lo mismo con la escala de tiempo. Yo quiero que aumente o disminuya la escala de tiempo. Yo quiero 200 microsegundos, por lo tanto tendría que aumentar la escala, correcto. Se aumenta en esta dirección, 5, 10, 20, 50, 200 microsegundos. Entonces ya tenemos nosotros las escalas que nos piden, 2 voltios y 200 microsegundos.
Seguimos avanzando. Nosotros aquí tenemos las perillas de posición o los posicionadores que me sirven a mí para modificar donde se encuentra mi señal. Esta perilla para moverlo en el eje de la Y y esta perilla para moverlo en el eje de la Z. Solo que ahorita, como es una señal de 0 voltios, no se va a ver el movimiento muy bien en X. Luego seguimos subiendo y tenemos los botones del menú. Muy importante, del menú únicamente vamos a utilizar dos botones. ¿Qué dos botones vamos a utilizar? Measure o medidas y cursors o cursores. Únicamente esos dos botones vamos a utilizar del menú. Los demás los vamos a ignorar. ¿Qué hacemos con el primer botón? Con Measure. Nosotros colocamos las medidas de interés. Presionamos y vemos que se despliega un submenú. En este submenú nosotros tenemos primero el canal con el que estamos trabajando, canal 1. Luego tensión, tiempo. Entonces, si yo quiero medir tensión, yo debo presionar cualquiera de los botones azules que esté relacionado a dicho submenú. En este caso, tensión es el segundo, por tanto es el botón número 2. Y me van a aparecer algunos voltajes. De estos voltajes presentados, ¿qué voltajes me interesan a mí? Voltaje máximo, mínimo, voltaje pico-pico. Pico-pico, porque ya mencionamos que es una de las tres características de nuestra señal. Presionamos nuevamente voltaje pico y para seleccionarlo presionamos esta perilla. De igual manera, con tiempo, ¿cuál había sido la medida de tiempo que nos interesaba a nosotros? La frecuencia. Entonces presionamos tiempo y nuevamente con esta perilla vamos a seleccionar y vemos periodo, frecuencia, tiempo de subida, tiempo de bajada. ¿Cuál me interesa a mí? Frecuencia. Entonces selecciono y me aparece aquí abajo el voltaje pico-pico y la frecuencia, de tal manera que yo voy a poder saber los parámetros de mi señal. ¿Alguna pregunta hasta este momento? Entonces vamos a alimentar ya nuestro circuito. Vamos a conectar entonces la punta. Si se fijan, la herramienta del osciloscopio posee un gancho y una pinza. El gancho representa la terminal positiva y la pinza la terminal negativa. Sin embargo, estamos hablando de corriente alterna, así que no importa la polaridad, no importa cómo conectemos nosotros. Con el gancho nosotros vamos a conectarlo con uno de los cables en las ranuras que posee. Entonces, ponemos el gancho y lo vamos a colocar dentro de las ranuras. Lo vamos a colocar a uno de los extremos del generador de frecuencia. Con la pinza de la misma manera. Y ahorita, ¿qué elemento me interesa a mí medir? El generador de frecuencias, porque yo debo generar la señal de 10 voltios pico-pico, 1000 Hz cuadrada. ¿Okay? Entonces conecto de extremo a extremo, porque recordemos que estamos midiendo voltaje. Vamos a encender entonces ahora nosotros nuestro generador de frecuencia. Cuando encendemos el generador de frecuencia, poco a poco vamos a ir aumentando la amplitud hasta tener el voltaje pico-pico deseado, que sabemos que es 10 voltios. Entonces empezamos a aumentar el voltaje. En este momento, ¿qué voltaje tengo? 8 voltios. Entonces me falta todavía. Seguimos aumentando. Tenemos 10 voltios. Si ustedes ven que está muy baja, ustedes pueden moverlo. Y de igual manera en X. ¿Ok? Ya tenemos el voltaje. Ahora, ¿qué debo ver que sea 1000 Hz? La frecuencia. ¿Qué frecuencia tengo ahorita? 651 Hz. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Aumentar o disminuir la frecuencia? Aumentarla. Entonces, debo mover aquí el multiplicador unitario. Entonces movemos 700, 800, 900. Tenemos ahí la frecuencia 1000 Hz. Entonces, si se fijan, ya cumple las tres características de nuestra señal que queríamos. Voltaje pico-pico, 10 voltios. Tipo de señal, cuadrada. Frecuencia, 1000 Hz.
Una vez nosotros ya tenemos nuestra señal, ya podemos analizar nuestro otro elemento de interés, que quién era el capacitor. Entonces vamos a mover las puntas del osciloscopio y las vamos a colocar en paralelo al capacitor. Vemos entonces que se genera la curva de carga y de descarga del capacitor. Si se fijan, como que fluctúan un poco los valores. ¿Qué podemos hacer? Podemos tomar una pequeña captura de pantalla presionando el botón Run and Stop. Y vemos que genera una captura del momento que ya es completamente estática y sobre la cual ahora es mucho más fácil trabajar. ¿Alguna pregunta hasta este punto? Igual el voltaje ha bajado. Correcto. ¿Por qué bajó el voltaje pico pico? Correcto, porque ahora no estamos viendo el total, ahora estamos viendo solo el capacitor. Entonces, este 8.96 es el que ustedes van a multiplicar por 0.63 en carga y 0.37 en descarga. Muy buena observación. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Nosotros debemos colocar los puntos. Debemos colocar estos puntos que tenemos aquí, mediante el uso de ¿qué? De cursores. Entonces nosotros vamos a activar los cursores. Y este va a desplegar otro submenú que empieza en modo. Modo, seleccionamos y van a aparecer 4. Desactivado, manual, seguimiento y automático. Vamos a escoger nosotros seguimiento. Movemos con esta perilla y también el botón, presionamos. Y van a aparecer dos punteros. Si se fijan, ahorita puedo visualizar yo bien una curva en mi pantalla. Pues aquí solo veo el de descarga y carga, pero no se ve bien adecuadamente. Entonces yo voy a mover un poco en X, de tal manera que tenga bien carga, descarga, sea completamente visible. Dejémoslo aproximadamente por aquí. Entonces yo tengo dos punteros, un puntero blanco y un puntero amarillo. El puntero blanco es el que está aquí, y si se fijan, yo lo puedo mover con esta perilla de acá. ¿Dónde se encuentra el otro puntero? El otro puntero por defecto está escondido al fondo de la pantalla. Entonces debemos ir a traerlo. ¿Cómo? Con estos dos botones de aquí podemos cambiar entre cursores. Cursor A, aquí. Cursor B, aquí. O presionando el botón. Cambian los cursores. Tenemos entonces el cursor B. Cursor B, venimos, lo traemos y ya lo tenemos donde nosotros queremos. En el semiciclo de carga. En el semiciclo de carga, para calcular tau, ¿dónde se deben encontrar los punteros? ¿Dónde debe estar el primer puntero? En el voltaje máximo, el 63%, ¿no? No, pero ¿dónde está el primer puntero? El primero está en cero, porque está en la referencia. Entonces, donde inicia el semiciclo de carga. Entonces vamos a poner el cursor blanco en el punto más bajo. Y siempre sigue la silueta de la onda, ¿verdad? Sí, si te fijas. Carga, descarga, carga, No, descarga. los punteros me refiero, siempre siguen la... Sí, digamos, los punteros caminan sobre Sobre la recta. Bueno, no la recta, sobre la curva. ¿Okay? Entonces, buscamos el primer puntero en el punto más bajo, aquí. ¿Cómo sabemos que es el punto más bajo? Si lo muevo a la derecha o a la izquierda, sube. Entonces, tengo el punto más bajo. Luego, ¿dónde vamos a colocar el otro puntero? En el voltaje al 63%. ¿Alguien por favor calcule el voltaje al 63%? No, son 10 voltios. 8.96. Correcto, el voltaje del capacitor. 8.96 por 0.63. 5.64. 8, vamos a ver, 8.96. Entonces sería 5.64. Ok, correcto. Ahora, ¿dónde vamos a leer ese 5.64? Nosotros habíamos mencionado que era un delta Y. Si se fijan, yo aquí tengo otro submenú. Y aquí dice, delta Y, ¿cuánto es ahorita? 8.32. 8.32 voltios. ¿Cómo quiero yo que sea ese delta Y? 5.64 voltios. Entonces, ¿qué debo hacer yo? Modificarlo y moverlo hasta que llegue a un valor aproximado. 8, 7, disculpe. El amarillo debe ser. Pensé que había cambiado. Vamos a ver, está en el punto más bajo. Sí. Ahora sí. Vamos 8, 7, 6, 5, 5.64, 4.88, 5.28, 5.68. Vemos que este es el más cercano.
El otro más cercano es 5.44. Nosotros, al ver que no aparece el valor que nosotros queremos, vamos a coger el más aproximado, que en este caso es 5.68. Ahora leemos nosotros el valor de delta X. ¿Cuánto es el valor de delta X? 6.58 kilos. No, el del delta, Delta X. X, unos delta Y es 5.60 152. voltios. Delta X es 152. 152 ajá, 152 ¿qué? microsegundos. ¿Y qué hemos dicho que me representaba aquí este delta X? Tau. Tau. Entonces, mi tau de carga, ¿cuánto sería? 152 microsegundos. Entonces, tau de carga sin necesidad de fórmulas, directamente del osciloscopio. ¿Y cómo es el valor de tau de carga respecto al tau teórico? Son aproximadamente iguales. Entonces significa que yo verdaderamente puedo calcular esta constante de tiempo a partir del gráfico. ¿Preguntas hasta este punto con el tau de carga? Igual el mismo procedimiento para el de descarga. Para el de descarga, solo que con el descarga vamos a tener un poco de cuidado. ¿Qué cuidado vamos a tener? Primero, correcto, la referencia. El voltaje al 37%, ¿desde dónde lo voy a medir? Desde el punto Desde más. el punto Desde el más. máximo No, desde el más No, abajo. Desde aquí abajo. Siempre desde el cero, porque si se fijan, ¿de dónde tengo yo el delta Y? No lo tengo delta Y de aquí a acá, sino de aquí a acá. Entonces voy a mover yo el puntero amarillo y lo voy a llevar el voltaje al 37%. ¿Cuánto es el voltaje al 37%? Sería 8.96 por punto 37, 3.31. Entonces nos vamos y nos situamos en la curva de descarga y buscamos 3.31 aproximadamente. 4, 3, 44, 3.28. 28. El más cercano es 3.28. Entonces ya tenemos nosotros el delta Y. Pregunto yo, ¿mi delta X es tau? 664. No, pregunto yo, ¿ese delta X es tau? No, ¿verdad? Porque correcto. Yo mido tau de descarga no desde el origen, sino desde el punto más alto, donde inicia el semiciclo de descarga. Entonces ahora yo debo mover mi otro puntero y lo llevo al punto más alto. ¿Sí? Y leo tau. ¿Cuánto es mi tau? 152. 152 microsegundos. Entonces tengo yo también tau de descarga. Entonces, ¿cómo vemos? Que yo puedo encontrar tau de carga y tau de descarga. ¿Y cómo son sus valores? Aproximadamente iguales al tau. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? De que verdaderamente yo puedo calcular tau a partir de la curva de carga y descarga del capacitor. O sea que para medir descarga hay que dejar delta Y estático para llegar al voltaje, ¿verdad? Y después para medir Véanlo de la siguiente manera. Los voltajes, tanto al 63 como al 37%, se miden desde 0. El delta X o tau se mide dependiendo de cuál estemos calculando. En 0 cuando se trata del tau de carga, porque estamos en el semiciclo de carga. En el tau de descarga desde el punto más alto, porque ahí es donde empieza mi semiciclo de descarga. Entonces, eso sería el procedimiento de esta parte.